Aidu se abalanzó sobre Ayelén, el maestro que los había traicionado para unirse al bando del clan del Dragón de Hierro y el culto de la Luna Escarlata. Ahora más que nunca, Ayelén quería acabar con Zack de una vez por todas, pero Aidu no se lo iba a permitir. El maestro de Zack atacó al traidor con toda su fuerza y Ayelén tuvo que retroceder varios pasos para evitar salir herido. Aunque era fuerte, no se comparaba con el poder de uno de los mejores maestros del clan. ¡Zack! ¡Sal de aquí! Gritó el maestro Aidu con un tono urgente. Su prioridad era mantener al joven dragón a salvo, sabedor de que era la única esperanza que tenían los Luna Rota para sobrevivir a aquella batalla. Zack, que sabía que su maestro estaba dispuesto a sacrificarse por él, se negó a hacer caso a su orden. No estaba dispuesto a dejar a nadie atrás, sobre todo después de las pérdidas que habían pasado en el campo de batalla. Aidu le había dicho que intentara no llamar mucho la atención, así que Zack hizo su mejor esfuerzo para lanzar ataques discretos. Convocó rayos poderosos pero silenciosos, y con ellos obligó a sus enemigos a retroceder. Más de uno había sido víctima de los rayos de Zack y no querían arriesgarse. Gracias a sus habilidades, Ayelén también retrocedió, aún tratando de defenderse de los ataques de Aidu. El maestro de Zack no le dio ni un segundo de descanso, desesperado por acabar con él para que ya no fuera más una amenaza, aunque Ayelén se negaba a rendirse tan fácilmente. Al contrario de su maestro, Zack se aseguró de mantener la calma y usó su ojo izquierdo para herir a los perseguidores del séptimo rango del Reino Ascendido, que aún no abandonaban su misión de atraparlo. Lo que pareció una eternidad después, los enemigos de los Luna Rota por fin comenzaron a retroceder para unirse a la batalla que se libraba en la arena principal, donde el caos se había desatado inicialmente. ¡Este no es el fin!, gritó Ayelén con rabia incontenible. ¡Volveré por ustedes! ¡Acabaré contigo, Zack! Su mirada furiosa se posó en Zack, quien se negó a apartar los ojos de él. No le tenía miedo a Ayelén, jamás había sido así. Estaba seguro de que el anciano cumpliría su palabra y volvería por él. Zack debía estar preparado para su inevitable enfrentamiento. La calma que siguió a la corta batalla no hizo mucho por tranquilizar los corazones agitados de los Luna Rota. A la distancia, aún podían escuchar el sonido de la batalla y sabían que tenían que moverse antes de que otra horda de enemigos los encontrara. «Maestro Aidu, sé a dónde ir», dijo Zack con confianza después de escanear el área a su alrededor con su poderoso ojo izquierdo, el cual destellaba levemente. Aidu lo miró seriamente, considerando sus palabras durante varios segundos. Su estudiante era terco e impulsivo, pero nunca le había dado razones para dudar de él. «De acuerdo, te seguiremos», accedió por fin. Zack agradeció su confianza con un movimiento de cabeza. «Debemos ir al noroeste», declaró, llamando la atención de todos en el grupo. Solo había 3 direcciones hacia las que podían escapar. Una de ellas estaba bloqueada por la batalla, y la otra escondía peligros que ni siquiera Zack, con su ojo de poder, podía ver. Al oeste, el joven dragón notó la presencia de 2 ancianos en el reino místico verdadero, quienes los habrían eliminado con un solo movimiento si se atrevían a ir hacia allá. Al noroeste, solo había un pequeño grupo de enemigos con el que podrían acabar fácilmente. Por eso era su mejor opción. Entre los enemigos que tenían que enfrentar se encontraban varios cultivadores en el 6º y 7º rango del Reino Ascendido. Estaban esperando a cualquiera que hubiera logrado escapar de la masacre para eliminarlos cuando menos se lo esperaban. Aunque no eran particularmente fuertes, los ánimos del clan de la Luna Rota eran bajos, lo que afectaba sus habilidades y los debilitaba mentalmente. El grupo, liderado por Zack, llegó al escondite del enemigo poco tiempo después de emprender su huida. El joven dragón convocó su palma del viento relámpago sin desperdiciar ni un minuto y cargó contra el enemigo. ¡Ese chico está loco!, exclamó sorprendido uno de los cultivadores enemigos. «Cree que puede acabar con nosotros fácilmente». Enojados, los oponentes se lanzaron al combate de inmediato.
La fuerza combinada de los miembros restantes del clan de la Luna Rota fue suficiente para convertirlos en polvo, pero no contaban con que llegarían refuerzos poco tiempo después. Zack siguió cargando hacia adelante hasta crear una gran distancia entre él y sus compañeros. Los enemigos estaban concentrados en él porque era el miembro más fuerte, por lo que el resto no necesitaba su ayuda de momento. ¡Te tenemos! ¡Es tu fin! Gritaron con satisfacción los miembros del bando opuesto al aislar a Zack de sus amigos. Ellos creían tener la ventaja en aquella situación, pero la realidad estaba lejos de ser esa. Los labios de Zack se curvaron en una sonrisa peligrosa al tiempo que sus ojos comenzaron a brillar de un color azul intenso. Cuando abrió la boca, el sonido atronador de un relámpago penetró los oídos de sus oponentes. Una onda de energía mental se extendió a su alrededor. Los cultivadores enemigos gritaron de dolor al sentir su sangre hervir. Sus cultivos en el sexto y séptimo rango del reino ascendido no les sirvieron de nada. Todos colapsaron inmediatamente y la sangre comenzó a brotar de sus narices y bocas. Otras personas cercanas, que no estaban preparadas para el ataque, también sintieron el impacto del gran poder del joven dragón. Zack sonrió con arrogancia. Ese era solo el comienzo de su pesadilla. Los líderes del grupo enemigo se dieron cuenta del peligro que Zack realmente representaba, pero ya era demasiado tarde para huir. El joven dragón se puso su capa de las sombras y condensó el poder de su linaje y de la herencia del rayo en ella, lo que lo convirtió en un rayo azul de energía pura. Zack atacó de nuevo. Invisible a simple vista, convocó la destrucción del viento y el relámpago. De inmediato, arcos de relámpago lo rodearon, electrificando el aire a su alrededor. El enemigo apenas se había recuperado del ataque anterior cuando los rayos de Zack comenzaron a azotar el mundo. Su ataque envió ondas de energía poderosas y caóticas a través de los cuerpos de sus oponentes. Con el poder de su línea de sangre en acción, solo los dos líderes, en un rango más alto que el resto de los cultivadores, pudieron resistir el azote de sus truenos. ¡Palma del viento, relámpago! Gritó lleno de furia. Los relámpagos se multiplicaron a su alrededor, volviéndose aún más poderosos y mortales. Uno de ellos finalmente golpeó a uno de los líderes, obligando al otro a huir desesperado para evitar el mismo destino. Zack usó la habilidad de las matrices ilusorias para crear varios dobles de sí mismo y recorrió el campo de batalla para asegurarse de que los enemigos ya no representaban una amenaza. Incluso aquellos que habían evitado sus rayos de milagro no sobrevivieron mucho tiempo más. En tan solo unos minutos, Zack se había deshecho de todos los peligros a su alrededor sin la ayuda de nadie. Su energía mental se había vuelto incluso más fuerte que el ojo del vacío celestial de Ludlock, y nadie en o por debajo de su nivel de cultivo podría salvarse. El resto del clan de la Luna Rota finalmente lo alcanzó. Zack no sabía si habían estado esperando a que acabara con los enemigos o si simplemente les había tomado más tiempo del esperado llegar hasta él, pero decidió no preguntar. Se dio cuenta de que sus ánimos estaban en mejor estado gracias a la victoria y no pudo evitar sentirse satisfecho consigo mismo. Sigamos hacia el noroeste. Todavía nos queda un largo camino, dijo al grupo antes de retomar su posición como líder a la cabeza. Con su ojo izquierdo, podía ver a varios cientos de kilómetros de distancia y se aseguró de que no hubiera más amenazas ocultas entre la vegetación. Con orgullo, pensó que ya nada podría detenerlos. Sus únicas amenazas eran el maestro Ayelén y los cultivadores que lo seguían con lealtad, pero no tuvieron que enfrentarse a él otra vez, por lo que nada se interponía en su camino. El maestro Aidu y la maestra Lix se mantuvieron alerta en todo momento, cuidando la retaguardia del grupo. Cuando un cultivador del sexto rango los emboscó, ellos se encargaron de despacharlo. Zack y el resto de los Luna Rota los esperaron a pesar del peligro que aquello conllevaba. No podían dejarlos atrás, pero tampoco podían detenerse por mucho tiempo. No hay problema ahora que solo es uno. Pero no dudo que el clan del Dragón de Hierro mandará refuerzos pronto, pensó Zack,
solemne. ¿Qué harían entonces? Dos planes comenzaron a formarse en su mente. El primero era dejar que el maestro Aidu y la maestra Lix crearan una distracción, mientras el resto del grupo se dispersaba en diferentes direcciones. El segundo era atacar en grupo para que nadie se quedara atrás. Zack sopesó ambas opciones y concluyó que ambas terminarían en lo mismo. Sus posibilidades de éxito eran escasas en cualquier caso. Parecía que el único final posible era la muerte de todos los miembros del clan de la Luna Rota. Entonces, una nueva voz se coló entre sus pensamientos y le habló con severidad. Zack, tienes que marcharte. Esa es la única opción.